Buenos días. Vamos a la palabra, ¿qué les parece? Vamos a ver un par de versículos, que es donde voy a basar en mi tema. Están en Efesios 4, versículo 15 y 16. El tema es creciendo en Cristo. Leo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si ustedes notan, aquí habla de recibir crecimiento o crecer en el Señor. Miren, el crecimiento espiritual no es algo opcional para un cristiano. Es así como, por ejemplo, como un niño sano que crece físicamente de manera normal hasta alcanzar la madurez. Algo semejante es en el aspecto espiritual, es decir, un cristiano debe, fíjese esta palabra, debe crecer de manera normal, natural, espiritualmente en Cristo, para llegar a la madurez en Cristo. Esa es la meta, llegar a ser como Cristo. Y las Escrituras precisamente nos enseñan cómo crecer en Cristo, qué es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Vuelvo al versículo de Efesios 4:15, lo leo de nuevo, porque lo vamos a estudiar, lo vamos a desglosar para sacarle el mejor provecho posible, para seguir aprendiendo y crecer. Amén. Bien, leo de nuevo Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. La primera frase, sino que siguiendo la verdad. Aquí el verbo que resalta es el verbo seguir. Y seguir en el griego literalmente se traduce o significa practicando la verdad. O sea, el verbo seguir significa literalmente practicar la verdad. Es decir, la madurez cristiana no llega solo con el conocimiento, no, sino viviendo la palabra. Mira, esto que estoy diciendo todo el mundo lo sabe, pero no es muy observado, por eso algunos se estancan y se quedan como pigmeos espirituales, chiquitos, no crecen, ¿sí? Entonces, la madurez cristiana no llega con el solo conocimiento, no, sino viviendo la palabra, obedeciendo la palabra y experimentando en carne propia la verdad de Dios, que es el Evangelio. No hay otra manera de crecer. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, también voy a leer algunos versículos de su carta, que también son conocidísimos y de memoria. Pero si así como se conocen, los viviéramos, otra cosa seríamos, cada uno de nosotros como cristianos. Necesitamos crecer y madurar cada día. No podemos quedarnos así como estamos. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué debemos de ser? Hacedores de la palabra. Pero luego dice, y no tan solamente oidores, porque hay un resultado negativo aquí. Se engañan a ustedes mismos. O sea que si yo oigo y no vivo la palabra, me estoy autoengañando, y eso es terrible. ¿A quién le gusta que lo engañen? A nadie, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos autoengañamos, y Santiago lo plantea muy sencillo, pero bien contundente, ¿no? Bueno, también voy a desglosar en ese lapso, aquí como en un paréntesis de Efesios que estamos leyendo, para desglosar Santiago 1:22,
Porque Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra. Ahora, en el griego el vocablo hacedores indica un proceso que es continuo, ¿sí? No es un acto aislado de hoy domingo sí y toda la semana nada. No, habla de un acto que es continuo, habla de una práctica constante todos los días, 7 días a la semana, 30 días del mes, 365 días del año y toda tu vida, si eres cristiano. De eso está hablando aquí Santiago. Un proceso continuo, una práctica constante, habla de un vivir que es cotidiano. Todos los días te levantas y hay que obedecer la palabra, hay que perdonar al prójimo, hay que ser generoso con el que está necesitado, hay que respetar al Señor, o sea, vivir la palabra, ¿sí? Hacedores, practicantes, es lo que está diciendo Santiago. ¿Practicantes de qué? Bueno, aquí mismo él nos lo dice, de la palabra, del logos de Dios, que es el mensaje que Dios nos ha dejado en las Escrituras, el mensaje que está revelado en el Evangelio y en toda la Biblia. Retomo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, es importante oír porque la fe viene por el oír la palabra, pero no basta, no está completo el mensaje si no lo vivimos. No estoy hablando de nada que nadie conozca, estoy hablando de cosas que conocemos, que sabemos, pero que quizás no estamos en el mismo nivel que escuchamos o sabemos, no estamos en el nivel de obediencia. Por consiguiente, quizás estemos estancados y estemos un poco débiles en la fe, precisamente por la falta de obediencia y de llevar a la práctica la palabra, porque vivirla es lo que te da la experiencia que tú tienes cuando experimentas el poder de Dios, la fidelidad de Dios, porque oyes y haces. Entonces, esa frase, no tan solamente oidores, significa en el griego oidores pasivos, como aquellos, dicen las crónicas, como aquellos que iban a escuchar los grandes discursos allá en la Grecia antigua, de aquellos grandes filósofos, pero no tenían, iban a escucharlos porque les parecían mensajes bonitos, así como, oh, qué sabiduría, pero en su corazón no tenían la mínima intención de vivir lo que escuchaban. O sea, eran oidores pasivos. Ah, qué bonito. Amén, amén. ¿Les habló el Señor? Sí. Hasta ahí. Salían, se acababan la garganta, Platón, Aristóteles, todos esos grandes filósofos, y algunos oidores pasivos, por aquí, salía por acá. Entonces, cuando Santiago está diciendo esto, ellos lo entendían perfectamente porque ellos tenían mucha influencia de los griegos. Entonces, cuando les dice, sean hacedores de la palabra, entonces, no tan solamente oidores, no basta. Entonces, lo que está haciendo Santiago es exhortar a los cristianos a que practiquen, a que vivan continuamente la palabra de Dios, que no solamente sean oidores. Desde un principio, Dios, cuando escogió a Israel como su pueblo, les dijo lo siguiente, Deuteronomio 7:9, lo leo en la versión en Palabra de Dios para Todos, dice así, desde que escogió a su pueblo, miren, entonces le dice a Israel, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, punto. Reconoce Israel, es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Que mantiene por 1000 generaciones su pacto, o sea, y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos.
¿sí? Hace unas semanas supe de un caso que murió un cristiano que era muy respetado, pero en las instrucciones finales que él dejó un escrito donde decía: pero no quiero que asistan a mi funeral fulano de tal ni sultano, y menos que tome la palabra fulano de tal. Y pues la gente de la congregación pues se sacó de onda, así como que pues toda la vida nos enseñó a perdonar y él no pudo o no quiso. Fíjense cómo somos tan frágiles. No, tenemos que ser practicantes de la verdad, amén, porque Dios bendice con su fiel amor a los que obedecen sus mandamientos. Entonces esto no es nuevo, ya venía de siglos atrás. Entonces lo que está haciendo Santiago es advertir sobre el peligro de ser un cristiano superficial, que solo escucha sermones, pero no tiene la intención de llevarlos a su vida cotidiana. Ese es un oidor solamente. Retomo Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y viene la tercera parte en el versículo que dice: engañándoos a vosotros mismos. Este verbo o esta palabra, engañarse a vosotros mismos, en el griego tiene la idea de razonar falsamente. Fíjense qué interesante, o sea, porque a veces pensamos equivocadamente, ¿sí entienden eso, no? Razonamos mal, pensamos mal, equivocadamente, y caemos en el autoengaño. Significa autoengañarse, y el autoengaño está precisamente en creer que con solo escuchar la palabra ya. ¿Se acuerdan cuando antes, pues los que tenían la religión popular aquí en México iban y pues nomás algunos llegaban a la bendición? ¿Se acuerdan? Las reuniones son, yo recuerdo haber asistido pues a este tipo de reuniones de 15 minutos y llegaba tarde, así como ustedes, y pensábamos con que solamente oír, ya, hasta yo me acuerdo de eso cuando era un niño, ya cumplí. ¿Se acuerdan? Así está lleno el mundo de gente que se autoengaña, que piensa precisamente que con solo oír basta. Y salíamos de la boda, del bautismo, de lo que sea, de la celebración, lo que sea, y nos íbamos a vivir la vida de siempre. El cristianismo no es así. El cristianismo es oír y vivir. De otra manera no tiene sentido, te estás autoengañando. El autoengaño espiritual es muy peligroso porque te desvía el corazón. El autoengaño no viene de afuera, viene de dentro. ¿De dónde? Del corazón, que cree, que piensa y que razona falsamente, equivocadamente, que basta solo con escuchar. Ya cumplí, ya fui a la reunión, ya estuvo bien. No, hermanos, no. Como aquella ancianita que escuché una vez que terminó la reunión en su congregación y mientras salían, se despedían, el pastor le preguntó: ay, abuelita, ¿cómo está? Bien. ¿Le gustó el sermón? Dice: no, pues nada más es la mitad de lo que usted predicó. ¿Cómo? No lo compré, no lo prediqué completo. No, dice: sí, estuvo muy bien. Lo que quiero decir, dijo la anciana, es que ahora me falta a mí hacer la otra mitad para que el sermón sea completo, que es obedecer, es poner en práctica lo que usted nos enseñó. Y el pastor ya estaba preocupado. Santiago sigue y continúa la advertencia. En Santiago 1:21, ahora lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Por eso, fíjense, vamos a leer con inteligencia, por eso hay que ser humildes. ¿Humildes para qué? Fíjate, dejen toda esa mala conducta y todo lo malo que hacen, déjenlo.
Mire, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, o el mensaje que le ha dado a cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Pero fíjate qué tremendo es esto, porque si nada más oyes y no accionas en lo que oyes, te puedes perder, te puedes ir al infierno. Pero si tú oyes y crees lo que oyes, pero viene la conversión, naces de nuevo, pero vives como un cristiano. ¿Sí? Fíjate el versículo 22, en esta versión cómo lo plantea. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No basta, no es suficiente. Hay que obedecerlo. Más claro no puede ser, ¿no? Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Versículo 23. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. ¿Qué sucede cuando te miras en el espejo en la mañana? Dice, se mira en el espejo, versículo 24, y se va y pronto olvida lo mal que se veía. Porque el espejo no miente, ¿verdad? Ese te dice la verdad. Dice el versículo 25, por el contrario, la enseñanza que Dios da, o sea, su mensaje, es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo, afortunado el que así lo hace. ¿Se acuerdan que Jesús habló de eso también? Cuando dijo que aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente, ¿se acuerdan? Que edificó su casa sobre la roca, vinieron los problemas de la vida, dieron con ímpetu, pero no cayó su casa porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no hace es imprudente, es un necio. Vienen los problemas de la vida, dan con fuerza en la casa y se derrumba todo porque no tiene cimiento. ¿Entienden? O sea, sabe mucho, pero como no lo viven a la hora de la hora, se derrumban, no saben qué hacer. Entonces aquí hay una aplicación. Esto lo dijo Santiago hace más de 2000 años, o casi 2000 años, pero en nuestra actualidad para nosotros, ¿qué somos? ¿Oyentes estériles, pasivos o hacedores de la palabra? Bueno, si no estamos en un nivel aceptable de obediencia, crezcamos, ¿qué les parece? O sea, vayamos más allá adelante, a la obediencia. Y ustedes van a descubrir muchas cosas cuando obedecemos, cuando obedeces. Entonces la madurez espiritual no se mide por cuánto escuchamos o cuánto sabemos. No, sino cuánto oímos y obedecemos. Porque ese es el crecimiento, ¿sí? Viene de alimentarse, y al vivirlo y experimentar la palabra de Dios, empiezas a conocer más a Dios, cómo obra, por qué obra, cómo lo hace, de diferentes maneras, y empiezas a entender muchas cosas. No todo, porque pues conocer a Dios en toda su dimensión pues es imposible por nuestra incapacidad, no tenemos esa capacidad. San Pablo dice que cuando muramos y estemos en su presencia, vamos a entender todas las cosas. Pero mientras aquí hay que procurar lo que Dios te vaya diciendo cada día, obedecer. Hay que obedecer, hermanos. Esa es la exhortación. Ahora volvamos a Efesios. Acuérdense que estamos hablando creciendo en Cristo. Vamos a la carta a los Efesios, que leí al principio los versículos, porque dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, o sea, viviendo, practicando la verdad, el evangelio, pero la verdad no puede ir sola. Hay otro ingrediente, hay un segundo elemento muy importante. Pablo, refiriéndose a ese, dijo, si yo doy de comer a los pobres, y yo hago esto y lo otro, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la verdad no puede ir sola.
hay un segundo elemento, que es el amor. Si ustedes notan, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, o sea, practicando la verdad cada día, pero háganla en amor o con amor. Esa es la instrucción. Pedro, el apóstol, lo dijo así en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, lo entendió perfectamente, lo vivió, lo experimentó. Perfecto no era Pedro, ¿verdad que no? Ni llegó a ser un hombre perfecto, pero sí maduro. ¿Entienden la diferencia? Porque la perfección total nadie la va a alcanzar en esta vida. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Pero veamos lo que él dijo. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, ante cualquier situación que ustedes se enfrenten, tengan entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. Ferviente significa un amor cálido, un amor como la idea es ferviente, calientito, ¿sí? Porque, ¿qué hace el amor? Cubrirá multitud de pecados. Ahora, para tener más claridad en este versículo que nos habla Pedro, vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. 1 Pedro 4:8. Y sobre todo, ámense profundamente. Es una instrucción para todos nosotros los cristianos. ¿Pero por qué? Porque sabe Dios, el Espíritu Santo sabe que al no ser perfectos, como el mismo Santiago dijo en su carta, cometemos muchas ofensas. Nos portamos mal, ofendemos a nuestro prójimo. Hay situaciones entre nosotros, así como hay situaciones en un matrimonio, lo hay y con los hijos, los hermanitos, hay una familia, lo mismo en la familia de Dios. Por eso Pablo dice, Pedro en este caso, y sobre todo ante cualquier situación, ámense profundamente. ¿Por qué? Porque el amor, fíjate cómo lo traduce aquí, es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Cuántas? Muchas. Muchas ofensas. Es mejor perdonar, morir siendo un perdonador, que morir amargado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, porque pues imagínense, yo he sabido de casos de cristianos que están ya en sus últimos momentos de vida y tienen cosas en su corazón. Cuando me ha tocado ministrarlos, yo me doy cuenta porque hago ciertas preguntas y me doy cuenta. No, sabes que no puedes irte así. Claro, tu salvación no depende de, eres salvo, sí, pero vete en paz y deja paz también a los que te ofendieron o tú ofendiste. Y les puedo contar muchos casos, pero es bien tremendo ver cómo en sus últimos días todavía algunos están resistiéndose, batallaron. Yo lo atribuyo a algo. No me atrevo a decir que al 100%, pero puede ser un ingrediente. A que no practicaron en su vida cotidiana continuamente el perdón. Al contrario, lo guardaron, se amargaron, llega sus últimos días, sus últimas horas y siguen duros. Pero son cristianos, tienen la salvación. Por eso es que hay que practicar, hermanos, ¿entienden? Hay que vivirlo para que cuando nos llegue la hora, pues a la hora de nuestra muerte, amén, estemos tranquilos y dejemos tranquilidad, porque también sé de personas que cuando se muere el cristiano, pero hubo problemas, no se perdonaron y se quedan con mucho remordimiento de conciencia. Ay, pastor, ¿qué hago? Es que yo lo ofendí, no le pedí perdón. Ella también me ofendió, o él también, y debió de haberme pedido. ¿Y ahora qué hago? Y sufren. ¿Para qué? Sí, hay que vivirlo. Amén. Lo leo de nuevo. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14, dijo respecto al amor:
algo más integral. Fíjate lo que dijo: todas vuestras cosas, o sea, todo lo que hacemos, sean hechas, ¿cómo? Con amor. Por eso Efesios, que es lo que estamos estudiando, sino que siguiendo la verdad del Evangelio en amor. ¿Por qué en amor, con amor? Porque la verdad, escuchen esto, la verdad, vivir la verdad sin amor te vuelve frío. Pues sí, acertado en lo que entiendes y quizás estás viviendo, pero si no le añades el amor, puede ser de esos cristianos que saben mucho, pero que son fríos. Parece que están amargados, aunque no lo estén, pero son fríos. Hacen las cosas, pero como mecánicamente. No es que tengo que hacerlo, porque así dice la Biblia. ¿No? Y Pablo, Pedro, no, todo lo que hagan, háganlo con amor, con entusiasmo, con alegría. Dios le dijo al pueblo de Israel: por cuanto no hiciste las cosas para servirme, con alegría, con gozo, porque es un privilegio servir a Dios, ¿sí o no? Entonces la verdad sin amor te vuelve frío, te vuelve cortante. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero es muy despectiva, es muy dura. La verdad sin amor puede herir el corazón de los demás, ¿sí? Y esto lo vemos de continuo en las redes sociales, cuando escuchas hablar a veces hasta eruditos, o se dicen eruditos en el conocimiento, pero quizás no están viviendo todo ese conocimiento que tienen en la cabeza, no lo viven y se vuelven fríos. No, todo el que no piensa como yo, bueno, no lo dicen así tan claro, no, pero dicen, esto es así, y todos los que no piensen igual que yo o no crean como yo, se van a ir al infierno todos. Uy, cuánto amor. Mire, nosotros no nos vamos al infierno o al cielo por tener mucho o poco conocimiento, sí sabía, ¿no? Pero algunos lo creen. Nosotros nos vamos al cielo, a la presencia de Dios, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en el sacrificio expiatorio y que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso nos vamos con el Señor, no porque nos crezca la cabeza de este tamaño, no. Por otro lado, fíjense, el amor sin la verdad te vuelve débil, te vuelve permisivo. Son aquellos que hacen cosas o ven que otros hacen cosas y alguien dice, oye, hay que orar por él, hay que hablar con él para que corrijas. No, déjalo. Dios es amor, Él perdona todo. Sí es cierto, pero también la Biblia habla de exhortarnos unos a los otros, ¿sí o no? En amor, tiene que ser en amor, no cortante. No esa actitud de cuando se equivoca el otro, esa actitud inflexible. No, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¡Ey, bájale! Si es posible. Y el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿Sí? Y Pablo dice a los Gálatas que debemos de restaurar al caído, considerándonos a nosotros mismos. Dice que lo hagamos con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados y caigamos. Pero el amor cubre multitud de pecados. Entonces, creemos en la palabra de Dios, creemos en el Evangelio, lo queremos vivir, necesitamos vivirlo, pero hay que añadirle el amor. Porque el conocimiento sin amor nos vuelve así como describí. Porque la verdad sin amor nos vuelve autoritarios, legalistas. ¿Sí saben lo que es un legalista? Alguien que tiene sus convicciones personales y no acepta nada más de nadie. O sea, no, esto es así, la Navidad es del diablo y ya. Pues no es del diablo, sabemos, ¿no? La Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿cómo va a ser el diablo? No, la celebración, empieza la discusión. Bueno, ¿y qué si tu hermano lo celebra? No, pues yo no lo celebro. Bueno, y si lo celebra, ¿que se va a ir al infierno? No se va a ir al infierno por eso, ¿verdad que no? Entonces, pues, tranquilos, que ya viene Navidad. Y luego ya empiezan, ¿verdad?, con sus cosas. Aquellos que tienen mucho conocimiento, pero no basta.
Si crees que lo que tú crees es lo correcto, perfecto, pero vívelo con amor. De otra manera, si tú sigues la verdad sin amor, te vuelve así, legalista, y eso sí, no es cristiano. Una vez un cirujano dijo esto: cuando yo hago operaciones, lo hago con bisturí y no con un martillo. Dijo, el bisturí corta, pero lo hace para sanar. El martillo no, el martillo solo golpea y rompe. Así debemos de crecer en Cristo, ¿sí? Decir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad en amor, con amor, como cirujanos del alma. Amén. Ahora, eso es lo que se les enseñó a los antiguos, pero actualizándolo un poco, ¿qué somos nosotros? ¿Martillos o bisturís? ¿Está bueno eso? ¿No? Son reflexiones sencillas, pero que nos confrontan. Porque hay unos martillotes de este vuelo. Impresionante. Un montón de youtuberos cristianos que salen en las redes y que están a martillazo y martillazo y martillazo y no sanan nada, al contrario, hacen pedazos todo. Y eso no. Si tuvieran un poquito más de paciencia y amor, ok, hay que denunciar lo que no está correcto, pero no con burlas, sino con desprecios, y no, ay, mira nada más, y que quién sabe qué. No. Never de limón, ¿verdad que no? Volvamos a Efesios 4:15. Estamos estudiando. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En cuánto? En todo. No hay otra manera de crecer si no seguimos la verdad, si no la vivimos en amor. O crecemos mal, deformes. No, el Señor quiere que crezcamos de manera integral, pero de una manera sana. Así es como Él quiere. Crezcamos en todo. No solo en un área, no, en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si ustedes notan, aquí Cristo es nuestro modelo a seguir, es nuestra meta, a la medida de la estatura de Cristo, al carácter de Cristo. Cristo es nuestra autoridad y es nuestra fuente de vida. En Él estamos, somos, vivimos, somos para Él, de Él y por Él. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y Él recibe toda la gloria. Él es nuestro fundamento, razón de nuestra celebración, de nuestra reunión. Que te levantaste bien tempranito hoy, te bañaste, espero que te hayas bañado. Te peinaste y luego ya el espejo se olvidó, te olvidaste de lo feo que te veías cuando te miraste tempranito. Pero todo fue con amor, eso espero que haya sido con amor. Lo que desde la mañana que te levantaste hasta ahorita tú estás haciendo, porque de eso se trata, hermano, no de otra cosa. Entonces, cuando habla de crecimiento, no está hablando de crecer para ser mejores que otros, no. Tampoco habla de crecer y conocer más para competir con otros, no. Porque acuérdense que somos un cuerpo. No, crecemos en Cristo para parecernos a Cristo. ¿Sí? Ese es el punto aquí. Entonces vemos que el crecimiento es integral, o sea, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Crecer en tu mente, en la mente de Cristo, en tu mente, aprender a pensar cada día como Él pensaba, ¿sí? Constantemente estar leyendo sus reflexiones, sus pensamientos que quedaron ahí, sobre todo en los evangelios. Crecer en carácter, en madurez, en servicio, que nuestra fe crezca, sea purificada por medio de las pruebas, y en amor. Entonces Cristo no solo es el modelo, sino también es la fuente. Separados de mí, dijo Él, nada pueden hacer. Entonces, si no tenemos esa comunión continua con Él, cotidiana,
nos vamos a ir secando. ¿Han visto árboles que por un lado, así en general se ven frondosos, pero de pronto por ahí una rama seca? Ayer yo estaba precisamente viendo unos árboles, y estaban bien bonitos que están atrás de donde yo vivo, y ahorita están así, son unos robles impresionantes. Pero en uno de esos que está altísimo, no sé cuántos metros tenga de altura, pues está altísimo, tenía 2 ramas gruesas, secas. Entonces agarré para consultar al hermano Google. ¿Sí saben quién es el hermano Google? Ese sabe mucho. Entonces le pregunté, ¿por qué hay ramas que se secan en los árboles? Y me contestó, ¿por qué? Porque a veces los nutrientes no suben bien, porque alguien golpeó el árbol, se dañaron ciertas cosas adentro, en fin. Pero eso trajo a mi mente cuando Jesús dijo que todo pámpano que en mí no lleva fruto se secará. ¿Se acuerdan? Y lo cortará. Pero los que llevan fruto, las ramas que llevan fruto, ¿sí? Que son las uvas, esas las podará para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces yo lo relacioné y dije, mira qué interesante cómo la naturaleza nos enseña. Algo faltó en esta rama que salía del tronco, que llegó al punto de estar como ahora está seco. No sirve más para ser cortada y para hacer un buen asado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el conocimiento es integral, el crecimiento, quiero decir, es integral, mente, carácter, servicio, fe, amor. Cristo es nuestro modelo y nuestra fuente de crecimiento. Separados de Él, nada podemos. Ahora, volvamos a Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, o sea, en Cristo, creciendo en Cristo, que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora fíjate el versículo 16, de quien todo el cuerpo, y aquí utiliza una analogía. Una analogía es un ejemplo de algo cotidiano que se aplica a otra cosa. Por lo menos hay 70 metáforas, lenguaje figurado, de lo que es la iglesia. Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia enseña que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, etcétera. Y una de las metáforas que utiliza es la del cuerpo de Cristo. Dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aquí en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo. Ahora, fíjate bien en la palabra todo. Es decir, lo que está diciendo aquí, cuando dice todo el cuerpo, quiere decir simple y sencillamente que todos y cada uno de ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo están incluidos en el crecimiento, en la meta de llegar a ser como Cristo. Todos están incluidos, todos estamos incluidos, todo el que crea en Cristo. Y dentro de ese cuerpo de Cristo puede haber algunas diferencias en conceptos, en entendimientos de cosas, y ustedes entienden que no todos los cristianos pensamos igual. Pensar todos igual, ahora sí que está en chino. No se da eso. Sin embargo, en lo fundamental, que es Cristo es Dios, Cristo murió por nosotros, Cristo murió, resucitó, vendrá por segunda vez, todos los cristianos creemos eso. Pero hay diferencias entre nosotros, ¿se han notado? Pero esas diferencias que hay, no debemos, siempre va a haber gente que sabe más que nosotros. Por ejemplo, si tú eres médico, va a haber médicos sí o sí que saben más que tú. Si tú eres un mecánico, va a haber mecánicos que saben más que tú, aunque no te guste. Si tú eres enfermera, va a haber enfermeras mejores que tú. Siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros. Eso, o sea, entender eso nos ayuda a ser tolerantes. O sea, yo tengo un entendimiento en la palabra de Dios, pero yo entiendo que hay otros, sin duda, que saben y entienden más y mejor que yo. Entonces, lo que yo creo hasta este día
Estoy hablando de las cosas que no son fundamentales, que no afectan la salvación, para que usted me entienda, pero que sí dividen al cuerpo. Y si yo estoy convencido de lo que creo, sabiendo que también yo puedo entender algunas cosas mejor que otros, yo tengo que ser paciente con el que no las cree como yo. Por ejemplo, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lenguas. Yo hablo, todos los días hablo en lenguas, en mi oración personal. Pero no todos creen en hablar en lenguas. Ahora, los que no creen tienen que ser tranquilos y no decir que es el diablo el que está hablando en nosotros. O sea, que le bajen poquito, ¿no? Porque a lo mejor ellos tienen ese concepto y creen que es la verdad. Yo también creo que la verdad es que el Espíritu sigue hablando, ¿sí o no? Ya no dictando nuevas doctrinas, no, sino Él nos sigue guiando como hijos de Dios. En fin, todos estamos incluidos, pero no debe de haber desaveniencia entre nosotros, porque fíjate lo que dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, vamos a hablar como iglesia local, de quien todo el cuerpo, aquí la iglesia local, bien concertado y unido, ¿cómo? Entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, vamos a estudiar esto. De quien todo el cuerpo, ya expliqué el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Entonces, el cuerpo unido es otro elemento para crecer. Tiene que haber unidad entre nosotros. ¿Entienden? Para poder crecer. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿De quién? O sea, de Cristo, el cuerpo bien concertado y unido entre sí. El crecimiento no es aislado. El crecimiento es en comunidad, como congregación. ¿Se acuerdan que hay un versículo que es Hebreos 10:24 que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando ¿de qué? Dice el versículo 25, pónganlo ahí: no dejando de congregarnos. Ahí está. O sea, lo que está diciendo aquí es: no puedes ser parte del cuerpo de Cristo y estar aislado. Yo sé que más de alguno de ustedes ha escuchado a otros cristianos diciendo: no, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ninguna, yo creo en Cristo, pero no creo en los pastores, no creo en las iglesias, no creo en nada, nomás creo en Cristo. No, o sea, ahí, con todo respeto, pero el concepto está muy errado. No se puede decir soy cristiano, o mejor dicho, no se puede crecer normalmente estando aislados de la parte del cuerpo de Cristo, que es una congregación. Todo cristiano debe formar parte de una congregación. ¿Entienden eso, no? No está difícil. No estoy hablando cosas muy profundas que digamos. Sin embargo, hay algunos que así lo creen, y ahora con lo de las redes sociales, pues muchos se quedan en casa y ahí se mueren en casa. Nadie los asiste, pues no tienen pastor, nadie ora por ellos, nadie se puede preocupar por ellos. No es así, no dejando de congregarnos como algunos, fíjese, ya de 2000 años atrás, como algunos ya en los tiempos apostólicos tienen por costumbre. Pero qué mala costumbre. Si dice no dejen de congregarse, es precisamente porque ellos habían entendido que el cuerpo debe estar bien concertado y unido, no aislado, unido entre sí para poder crecer juntos como un cuerpo. Por eso el cuerpo humano es una analogía del cuerpo de Cristo. Ya hablaré más abajo de esto. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, o sea, animándose unos a los otros, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Jesús. ¿Sí? Retomo Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. En el cuerpo humano tiene coyunturas que son, por ejemplo, están en los hombros, en las rodillas, en los codos, que son las que permiten el movimiento de los miembros, como los pies, las manos, los dedos, ¿sí? Fíjate cómo dice aquí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuántas? Todas. Fíjate lo que dice, que se ayudan mutuamente. Por ejemplo, las rodillas tienen esas coyunturas, tienen unos ligamentos, tienen unos líquidos allí que ayudan para que el cuerpo pueda caminar, ¿cierto? Bien, algunos hacen esa función. Algunos son rodilla, otros son mano, pero otros son articulaciones. Fíjense qué interesante. Por todas las coyunturas ¿qué dicen? El verbo ayudar. Que se ayudan ¿cómo? Mutuamente. Pero un miembro del cuerpo, si mi mano se amputara y se tira, se muere, hay un lapso de algunas horas en que esa mano amputada puede ser tomada por los médicos y reinjertarla. Ustedes saben eso ya, ¿no? Los antiguos no conocieron eso, que hoy nosotros sí conocemos. O sea, que puede reinjertarse, pero crecer aparte del cuerpo ya no puede, porque la sangre ya no le llega. Insisto, es así como nadie que diga o se precie de ser un cristiano puede decir o asegurar, pues yo sí crezco solo. No se puede. Es imposible. Tarde que temprano desfallecen, se mueren, se secan. Hasta ahorita yo no he conocido a un cristiano que haya vivido 10 años solo allá, sin congregarse y nada, y esté sano. Puede estar viviendo, pero casi moribundo. Pero cuando hablas con este tipo de cristianos, crecieron deformes, porque no crecieron de manera integral. Y tienen unos conceptos impresionantes, porque no fueron sometidos a la enseñanza de los maestros de la Biblia, de los que le anteceden y saben más que ellos, etcétera, etcétera. No se les ha ministrado porque están allá, alejados, y tarde que temprano terminan secándose, son cortados porque están muertos. Entonces, la unidad del cuerpo, la unidad entre nosotros, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Por ejemplo, en el episodio que acaba de vivir Janet, pues su mamá tuvo los últimos meses, pues enferma. Pues es un proceso difícil, pero mucha gente oraba por ella, ¿entienden? Mucha gente oraba por su mamá también. Y Dios hizo cosas bonitas. Bueno, ya nos contará, en medio del dolor, Dios siempre hace cosas buenas. ¿Por qué? Porque ahí es donde los miembros del cuerpo responden. Lo que acabamos de hacer hace un rato de orar por el pastor, por los demás, o el que está en necesidad, el que está pasando una situación difícil, pues es lo que está diciendo aquí. Pero ¿cómo vivirlo si no nos congregamos? ¿Cómo vivir si estamos apartados del cuerpo? ¿Quién me va a ayudar? Y aquí lo que está diciendo es muy claro. El cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas para que el cuerpo funcione, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí es donde en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo, miren lo que escribió. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que está más explicado, más entendible. Se nos va a aclarar, cómo cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, para poder crecer
integralmente, de manera sana, tenemos que entender que somos un cuerpo. Pero que cada uno, así como mi cuerpo, tu cuerpo humano, cada miembro de tu cuerpo tiene funciones específicas, lo mismo es el cuerpo de Cristo. Vamos ahí, 1 Corintios 12, versículo 12. Versión Palabra de Dios para todos. Leo. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo o con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es lo mismo, es una analogía, no comparación. Dice el versículo 13: ya sea judío o no, esclavo o libre, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. De todas las denominaciones cristianas, quien haya sido lavado con la sangre de Cristo, se le dio, hemos bebido todos del mismo Espíritu y tenemos vida. Somos hermanos en Cristo. Pensamos diferente en algunas cosas, pero no dejamos de ser hermanos en Cristo. Entender esto nos ayuda a ser tolerantes con aquellos que no lo son, quizás. ¿Sí? Nos ayuda a ser pacientes porque entendemos que son parte del cuerpo de Cristo y no puedo yo estar golpeando al cuerpo de Cristo. ¿Entienden? ¿No? ¿Despreciarlo? Tampoco. Cuando dice sean judíos o no, en la Reina Valera dice sean judíos o griegos o lo que sea, no importa la raza, no importa la posición social, no importa la clase social, no importa, somos uno en Cristo. Hemos bebido del mismo espíritu, versículo 14. Dice, el cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. 15. A ver, dice, si el pie dijera, por supuesto es una metáfora, es un lenguaje figurado porque los pies no hablan, ¿verdad? Digo, lo aclaro porque luego algunos dicen, ay, ¿qué tonterías dicen? Ay, es que a veces es difícil, pero hay que aguantar, ¿no? Hay que ser tolerantes. Si el pie dijere, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. No por eso dejaría de formar parte de él, ¿verdad que no? O sea, si mi mano dice, no soy pie, ¿ya por eso no es miembro de mi cuerpo? No. Ok, sigo leyendo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? O sea, ¿dónde está el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? ¿Sí? Ahora fíjate en el versículo 18. Dios puso todas y cada una de las partes en el cuerpo como Él quiso. Y esto es fácil de entenderlo. Yo no nací, no crecí pensando voy a ser pastor, quiero ser pastor. No. Él me injertó y me puso en el cuerpo para ser un pastor. A otros para ser maestros, a otros para ser cantores, a otros para ser maestros de niños, a otros para compartirle. Todos tenemos una función o varias. Sigo leyendo. Él puso todas las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma parte, entonces no sería cuerpo, sería algo raro, ¿no? Imagínense un ojo de 1,80 de estatura, así, un ojo. Se vería rarísimo. Continúo versículo 20. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No puede, ¿cómo? Y eso es fácil entenderlo al ver tu propio cuerpo. Tu cerebro manda las órdenes a cada miembro de tu cuerpo. Ustedes saben esto, nos enseñaron en la secundaria, primaria, no sé, ya no me acuerdo, pero el cerebro es el que manda las órdenes al cuerpo. Yo estoy moviendo mis manos, pero ya el cerebro, que es el que gobierna mi persona, manda todas las órdenes y mis manos obedecen.
y hablo lo que el cerebro me está diciendo que hable. ¿Sí? O sea, ¿y quién es el cerebro? En la iglesia, ¿quién es la cabeza? El cerebro está en la cabeza. Aunque algunos dicen que lo tienen en los pies. No. Entonces, Cristo es la cabeza, es el cerebro. Nosotros somos el cuerpo. Él manda las órdenes al cuerpo. Si yo soy mano, me va a decir que funcione como mano. Con esta mano puedo ayudar, puedo curar una herida, pero también puedo golpear. ¿Se dan cuenta? Es obvio que el cerebro que es Cristo, es el cerebro del cuerpo, no me va a decir golpea a tu hermano. ¿Qué es lo que no entienden algunos hermanitos youtuberos o que están en las redes sociales? Por alguna razón. Por eso hay que orar por ellos. Yo oro por ellos. Porque todavía no les cae, por alguna razón. Y están con el martillo. Tienen mucho conocimiento. Algunos se dicen doctores en teología, pero están a martillazo. Y apenas está algunos recuperándose y órale, y cállese. Y un destrozadero del cuerpo de Cristo. ¿Creen que eso es de Dios? ¿Creen que Jesús está contento con que el cuerpo se ataque a sí mismo? No, por supuesto que no. Algunos asumen que sí, bajo la bandera de la sana doctrina y de cosas de ese tipo, pero no tienen amor, o al menos no se les ve. Entonces el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Continúo leyendo versículo 21. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Imagínate que los pies le respondan a la cabeza y a ver, ¿a dónde quieres ir? Porque el estómago tiene hambre. Y el estómago y el cerebro son bien amigos. Pues ahí se quedan ayunando porque no tengo ganas de caminar. A ver hasta dónde llegan. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando alguien tiene una enfermedad, ustedes entienden esto, ¿no? En el cuerpo no hay coordinación, ni en la mente, ni en los pensamientos. Una mano tira por acá, otro pie, no funcionan las rodillas. Está en una crisis ese cuerpo humano. Entonces, no podemos darnos ese lujo entre nosotros como cuerpo de Cristo. Tenemos que funcionar bien, cada quien en su función. Y si bien es la mano, podemos hacer cosas buenas, pero también podemos herir con el puño. Pero esa orden jamás vendrá de arriba, vendrá de la carne y vendrá de la maldad con la que luchamos cada día. Entonces no podemos decir, no los necesito. Versículo 22, al contrario, dice, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Tú eres necesario. Versículo 23, y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar, que cubrimos, son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor o más cuidado o sean tomadas en cuenta. Eso significa, versículo 25, Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo humano no esté dividido, para que cada parte del cuerpo, ahora cuerpo de Cristo, se preocupe por cuidar de los demás. Si una parte sufre, una parte del cuerpo sufre, todas sufren. ¿Cuántos de ustedes se han golpeado aquí en la rodilla? Aquí. El otro día fui a comer con unos amigos y la mesa, había un tubo, pero no era redondo, era de 4 lados. Y cuando se sentó se dejó caer en el asiento, pero su rodilla pegó en el tubo y se quedó así. ¿Estás bien? Y se quedó, dice, ¿sabes qué? Cuando me pegué,
vi blanco. O sea, estaba a punto de desmayarse. Ustedes saben que el cuerpo humano experimenta dolor, no todos lo procesamos igual. Hay gente que aguanta más que otra. Pero cuando el dolor sobrepasa lo que aguanta una persona, la persona se desmaya. Y dice, mira, vi blanco. A ti ya no te vi, ni a los otros que estaban en la mesa, ya no los vi. El dolor era tan intenso. Pero ¿saben qué hizo todo el cuerpo? Todo el cuerpo, sus manos, todo se centró en el dolor de la rodilla. Sus dos manos, de manera instintiva, así automática, ¡sa!, sin pensarlo, sin decir, ay, ¿a poco te duele? Ay, no seas exagerado. No, es que es algo natural, es lo normal del cuerpo humano. Bueno, debe ser lo normal en el cuerpo de Cristo, que cuando un miembro se duele, los demás se duelan. No podemos ser indiferentes al dolor de algún miembro del cuerpo de Cristo. Hacerlo sería evidenciar que no estás creciendo normal. Lo peor, decir, qué bueno, se lo merece. No, ese miembro está enfermo. Está enfermo. Y tarde o temprano, porque se va a morir. ¿Así? Termino esta lectura. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, reconocimiento, que Dios lo exalte, lo bendiga, todas las partes comparten su alegría. O sea que si Dios bendice a algunos de ustedes, yo me doy cuenta, si estoy sano, injertado en el cuerpo de Cristo, soy un miembro sano se alegra, es parte, porque el cuerpo, por ejemplo, si se fractura este brazo, cuando se le opera y se le cura, se le dan sus medicinas, pues siente a gusto y el brazo hace esto, ¿sí o no? Y hace esto. Y luego llega su hermano, su papá, su mamá y lo abrazan así con cuidado y le ponen la mano así y oran. O sea, no lo tratan mal. Si una parte sufre, todas sufren. Si otro recibe reconocimiento, las otras partes también se alegran. O sea, no hay envidia. Mi mano derecha no tiene, mejor dicho, como yo soy diestro, o sea, uso más la mano derecha, mi mano izquierda, al menos yo no he sentido que tenga envidia de la derecha. Nunca he visto que le esté reclamando, oye, ¿y por qué nada más tomas el agua con la derecha? Y me desprecias a mí. Sí, claro, yo no soy nada. Bueno, eso habla de que también el miembro de Cristo, por más sencillo que sea, no debe autodespreciarse. Ay, pues por mí nadie ora. Ay, a mí nadie me quiere. Ay, no, pues ¿cómo no? Por supuesto. Fíjense toda la enseñanza que hay en estos versículos. 27. Todos ustedes, en conclusión, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Ahora volvamos para irnos al final a Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿ya lo entendieron mejor? En esa función, fíjate, recibe su crecimiento. ¿Qué recibe? Creces, maduras. Va recibiendo su crecimiento para ir o se va edificando en ese crecimiento en amor. En amor. Entonces, el crecimiento de cada miembro, repito, no es para competir entre nosotros. Por ejemplo, los del grupo de alabanza no deben competir entre ellos. Si lo hacen, están enfermos. Algo no está bien en su corazón. ¿Sí? Si empiezan así hacen las cosas por competir. Es que yo canto mejor, ¿por qué no me ponen a mí?
Bueno, es que a lo mejor si eres soprano, a lo mejor ya hay una o dos sopranos allí, entonces pues a lo mejor en el otro rol te van a poner, no, es que hacen distinción. Y empieza ahí el rollo, no, hay que estar sanos, hermanos, ¿entienden? O sea, si le dan el honor a algunos, bueno, pues hay que gozarse, ¿no? O los que predican pensaron igual, pues algo no está bien en el corazón. Entonces, el crecimiento de cada uno de nosotros no es para competir entre nosotros, ni con otros cristianos, y mucho menos para sentir orgullo por cómo Dios me usa, no, sino que cada función lo hacemos para edificarnos en amor. Y termino con una ilustración una reflexión que yo hice en una ocasión que visitaba ya en las montañas en California, un bosque. Hay muchos bosques, pero este bosque se caracteriza porque en este parte del mundo, creo que solamente hay dos partes en el mundo donde crecen unos árboles que miden más de 115 metros de altura, con un ancho impresionante, no sé, 5, 8 metros de círculo. Son unos monstruos de árboles, se llaman secoyas. ¿Cuántos han visto cuando menos fotografías o han estado allí? Bueno, estos árboles, yo me acuerdo haberme parado bajo de uno y me tomaron una foto y me veía de este tamaño. Pero me paré, hice esto, impresionante. ¿Sí? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando estaba yo allí, ¿cómo se llaman esos árboles? Secoyas se llaman. Repito, miden algunos más de 115 metros de altura. Son los más longevos de la creación. Viven entre 2000 a 3000 años. Impresionantes. Pero lo que sorprende de estos árboles tan impresionantes es que, a diferencia de la mayoría de los árboles que echan sus raíces hacia abajo, todos los árboles, ¿sí o no? Todos, sin excepción, menos este. Este no echa sus raíces hacia abajo, a las profundidades, no. Los secoyas echan sus raíces de manera horizontal, a entre 1, 2, 3 metros de profundidad, no más, pero extienden sus raíces de manera horizontal. Y como son bosques, está uno y a los 20 metros está otro, a los 10 metros está otro, y forman el bosque. Bueno, las raíces de todos los secoyas que están ahí, al crecer horizontalmente, se van entrelazando. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Dije, a ver, esto está buenísimo, ¿no? Esto no significa, o mejor dicho, significa que ningún árbol secoya puede sostenerse solo. La tormenta de anoche, ¿cuántos árboles te encontraste en tu camino tirados? Bueno, alguien me decía, no, por donde yo venía había un montón de árboles tirados. Pues tú, bueno, a lo mejor por donde tú vives no llovió, pero por donde yo vivo hasta me despertó de esta zona de acá. Y bueno, amanecieron un montón de árboles tirados, árboles con raíces profundas, pero el viento fue más fuerte y los tiró. Bueno, estos árboles difícilmente se caen. ¿Por qué? Porque están entrelazados sus raíces entre ellos mismos. Cuando el viento sopla con todo lo que da, porque son altas las montañas donde ellos crecen, no caen porque sus raíces están fuertemente unidas debajo de la tierra. Aquí está la enseñanza. Un solo secoya no puede crecer solo, fácilmente es derribado, aunque esté muy crecidote en conocimiento y diga, ¡ay, qué impresionante! Al primer viento va para abajo. Entonces aquí, ¿cuál es la enseñanza? Cuando un cristiano se aísla,
sería como un secuoya solitario. Somos del cuerpo de Cristo, hermanos. No podemos estar aislados. Puede parecer fuerte por un tiempo y robusto, pero tarde o temprano las tormentas lo van a derribar. Pero cuando nos mantenemos enraizados en Cristo y unidos unos a otros en amor, vamos a soportar las tormentas. Hasta ahorita llevamos 43 años soportando de todo. Eso habla de un enraizamiento, y Dios por su gracia, aquí seguimos, hemos pasado de todo porque ha habido unidad. Perseveremos en esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo así vamos a poder soportar tormentas, crecer a grandes alturas espirituales y vivir muchos años, ser unos secuoyas, dando fruto para el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces concluyo con los puntos que desarrollé. Crecer en Cristo es vivir la verdad, pero en amor. Tener a Cristo como modelo y como nuestra meta. Funcionar como el cuerpo unido de Cristo y enraizados unos con otros para estar fuertes. Amén. ¿Reciben la palabra? Bueno, pues ahora a vivirla, porque el sermón todavía no termina. Como dijo la ancianita, ¿no? Oremos. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque tu evangelio, tu palabra es pura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil para tantas cosas, para estar preparados, formados, discipulados. Pero ese conocimiento y esa preparación tienen que ser en amor, considerando que Cristo, nuestro Señor, es un Dios de amor y es un Dios de verdad, y es nuestro modelo a seguir, nuestra meta. Y entendemos, Señor, que no podemos vivir solos. Somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada miembro va creciendo, cada miembro va enraizando para ir siendo edificado en amor. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos crecer cada día, viviendo cada día tu palabra que es nuestro sustento, nuestro alimento. Sin ella no podemos avanzar, no hay nutrición espiritual, pero no basta el conocimiento. Es bueno porque oyendo es que viene la fe. Nos toca otra parte, Señor, que es vivir lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, Padre, queremos honrarte a ti y honrar a cada miembro del cuerpo que es la iglesia, manteniendo la paz, la unidad, esforzándonos en ello, respetando, amando, perdonando, para seguir adelante y poder crecer y madurar espiritualmente. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque cada día cuidas de nosotros, nos alimentas y nos nutres para ir creciendo a la imagen y a la estatura de Jesús, a quien le damos toda la gloria, todo el reconocimiento y toda la alabanza y la adoración. En el nombre de ese amado Hijo que murió por nosotros. Amén. En mi corazón he guardado
para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Vamos a cantarlo juntos, dile a él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi